amigos? Estamos en otro programa de Change TV, Diálogos con el doctor Rafael Chacón, y hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al licenciado Ramón Elorza. Bienvenido. Él Gracias. es miembro fundador de Morena, fundador y dirigente nacional de Más Movimiento México. Eso, Eso es lo principal. lo principal. No. Rafael, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, Ramón. Te hemos visto muy activo en redes sociales, traes un trabajo de hace muchos años, pero nos gustaría iniciar con una pregunta. ¿Quién es Ramón Elorza? Bueno, soy Ramón Alberto Elorza Neder, soy una persona apasionada de los temas políticos. Hace mucho tiempo yo entendí que la política es la principal herramienta para cambiar las cosas, la principal herramienta para gestionar bien común, entendiendo el bien común como este conjunto de cosas que el ser humano debe tener para una vida más plena. Soy papá de Ana Paola Elorza Gómez, una niña todavía de 13 años que a partir de que vino al mundo me despertó cosas nuevas, me hizo cambiar la mentalidad, me ha hecho pensar y reflexionar en lo que queremos dejarle a ella y a nuestros hijos, a las generaciones que están por venir. Y pues bueno, Ramón Elorza es una persona participativa, soy pues una persona que le gusta la vida política y la participación social. La participación social es un tema muy importante, Ramón. Yo creo que, y ahí va otra pregunta ligada a la participación social. ¿Cómo hacer que participen los jóvenes en la vida política? Sí. Y ahí me iría a una parte. ¿Cómo iniciaste tú? ¿Cómo inicié? ¿Cómo iniciaste? Fíjate que interesante, mi despertar, digamos, en la cuestión política, el interés que tuve es desde la época, son los primeros recuerdos que tengo. O sea, me acuerdo que en la primaria, que no es un tema menor, empieza esto. O sea, hay como 3 o 4 cosas. Una tiene que ver la formación académica. Estudié la vida casi completa en escuelas confesionales católicas. Soy católico, creo en Dios, y eso me hizo sentir un despertar por la causa social, el ayudar al prójimo. Pero luego también se combinaba con varias cosas. Mi papá y mi mamá, yo creo que no lo he dicho nunca, pero sin darse cuenta, mi papá todas las semanas irremediablemente llegaba a la casa con 2 publicaciones. Llegaba con El Proceso, aquel proceso de la década de los 90, 2000, de Julio Scherer, el proceso que era crítico, el que ponía acento en las delincuencias que hacía el gobierno. Bueno, ese proceso, y desde ahí empezabas a leer, porque no teníamos internet, pues, a esa corta edad, y empezabas a ver las fotos y empezabas a ver acontecimientos que pasaban. Yo recuerdo acontecimientos en la época de Zedillo ya. Claro. Teníamos ahí, nosotros que pertenecemos al EDOMEX, un secretario de Gobernación que había sido gobernador, Emilio Choifet, que salía en todos los procesos con los grandes y con este mal gobierno que tenían en ese sexenio. Pero bueno, me acuerdo de esas cosas y llegaba con otra publicación que me encantaba y era El Chamuco. Y en El Chamuco veía a los moneros y además entendías y reflexionabas y te daba una postura política. Creo que esos fueron como mis despertares. Sí. 1. 2, por parte de mi mamá, y creo que eso fue en secundaria, pues en secundaria y la pubertad, y un grupo de amigos que no íbamos muy bien en literatura, y mi mamá es maestra en literatura, le llamó el profesor y le dijo, oiga, pues tienen que hacer aquí un proyecto literario, si no corren el riesgo hasta de reprobar esta materia. Y me acuerdo perfecto que mi mamá nos puso a hacer una poesía coral, y la poesía tenía que ver ni más ni menos que con León Felipe, este poeta, literato español, exiliado en la época de Franco, y desde ahí también, o sea, empezábamos a hablar de los temas que acontecían en España por medio de la poesía, y casi creo yo que la primera cosa que me aprendí de memoria, tendría yo a lo mejor 5 años, fue un poema de José Martí, ¿no? Que mi mamá me enseñó, muy básico, que a lo mejor... platícanos. Y era el poema de cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón, con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Y entonces dirás, tú y un niño de 5 o 6 años que aprende esto, y además yo empezaba diciendo, cultivo una rosa blanca de José Martí, y el José Martí se me quedó en la cabeza, y después con el tiempo, cuando investigas quién era José Martí, te vienen algunos autores y te encuentras un libro, empiezas como a indagar. Eso creo que fue
el despertar político. Eso fue algo que me fue llevando, ya estoy hablando que yo ya estaba por entrar a la secundaria, con este bagaje cultural, con este bagaje, digamos, lo que traía educativo, y llega un momento culmen para la generación de los que estábamos ahí entrando a secundaria. Ya había estado el levantamiento hace algunos años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 1 de enero del 94. Entonces te estoy hablando que si esto ya habían pasado 4 o 5 años, estábamos entrando a la secundaria y nos llegaban los comunicados, o sea, nos maravillaba. Y para algunos que estaban con el zapatismo, otros que ya no, otros que hicieron el método de la paz, podrá haber diferencias, pero no hay quien no reconozca que el zapatismo puso en el centro de la discusión nacional el tema de la desigualdad de nuestras culturas madres, de los indígenas en la selva lacandona. Entonces, esa década estaba claramente inspirada en el zapatismo, en el levantamiento, porque además era una década en la que recuerdas tú que la revista Forbes durante todos esos años tuvimos al hombre más rico de todo el mundo. Y entonces la visibilidad que el zapatismo te dio te dejaba a pensar y decías, sí, tenemos al hombre más rico del mundo, pero también puede ser que tengamos a la persona más pobre que tenga el mundo, y seguramente esta debe ser una mujer que está en la selva lacandona o en la sierra de Chihuahua, y también es mexicana. Y ese problema de la desigualdad es algo que nos motivó, que nos inspiró, que años después iba a ser que me enamorara yo de un personaje que es nuestro expresidente. Pero en aquel entonces, te digo, los medios de comunicación no comunicaban, tenías que conseguir los comunicados. Te llegaba en plena adolescencia un comunicado como el que hace el Ejército Zapatista, el cuarto comunicado, que es del 96-97, y te tenía que inspirar sí o sí si tú escuchabas cuando decían, no morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que viene desde el centro de la historia no podrá ser arrancada por la injusticia del poder. Palabras más, palabras menos, ¿no? Cuando escuchabas eso a esa edad y traías ya un bagaje cultural, ideológico, no había otra más que te identificaras tú en la defensa de los pueblos indígenas, en que empezaras a reconocer el tremendo clasismo, racismo que teníamos en México, y que empezaras a ver que uno de los problemas más grandes era la desigualdad enorme que teníamos en un país que no terminaba de dar un paso enfrente hacia el progresismo, ¿no? Pues en esta primera parte me llama mucho la atención, efectivamente, que a los jóvenes despertar ese pensamiento crítico fue con esas dos publicaciones. La lectura. La lectura. Entonces, la lectura nos lleva al pensamiento crítico. Hicieron un estudio en Europa donde querían saber el pensamiento crítico, y en esta investigación pues decían, ellos libran 40 libros al año, debe salir más de un 20-30%, el resultado tú lo sabes, 2%. En Europa, cuando ya lo hacen en Latinoamérica, menos del 1%. Y entonces, definitivamente concuerdo en esa parte, Ramón, de que los jóvenes es la lectura. Es la lectura en la cual va a empezar ese pensamiento crítico, pero también ser selectivo en esa lectura. Tú tuviste la oportunidad de que llegó un proceso, Julio Scherer, el Chamuco, todo eso. Entonces, fortalece esa parte. Hablas de José Martí, pero entonces el círculo, ese patrón de conducta, influyó. Obviamente tus padres mucho, influyeron. Y la lectura, desde luego. Estas eran las lecturas rápidas, noticiosas que encontrábamos y que es el despertar político. Pero yo recomendaría que lean todo. Le diría yo a Paco Ignacio Taibo la vez pasada, lean todo. A eso voy. Quiero que me recomiendes a los jóvenes y regresamos a ellos, porque obviamente es donde tenemos que enfocarnos en esa parte de, me gustaría, ¿qué libros, por ejemplo, recomendarías, bueno, para iniciar? Claro. Porque obviamente pues no nos podemos ir obviamente ya a niveles de un doctorado, pero para iniciar libros sencillos, sí no nos vamos a ir a Rayuela de inicio, ¿no? Yo creo que también estoy hablando desde un privilegio que tuve afortunadamente, que mi familia leía, que mi mamá es escritora y que eso pues nos permitía tener acceso a libros, pero desde muy temprana edad
tuve acceso a los libros de Dumas, de Charles Dickens, del cuento de Navidad, David Copperfield, cosas que te iban despertando, a Julio Verne, que te despertaba la imaginación tremendo. Tenía yo un libro, un Quijote infantil ilustrado, que después leí ya en repetidas ocasiones, que era buenísimo. Encontré yo, como en este camino de escuelas católicas, la verdad, en la Biblia un texto con todos los libros que tienen, en especial a mí me interesó mucho el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, o sea, el Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Eso desde chico lo podías ir leyendo con algunos matices, pero luego después te acompañaba. Tenías todo este abanico, el Principito, Mujercitas, leías toda esta colección clásica, ¿qué más te podré decir? Mark Twain, lo que tenía El Capitán de 15 años, La Isla del Tesoro, de Duma, pues Los Tres Mosqueteros, toda esta colección. Creo yo que había antes las colecciones, no había internet, entonces en las casas tenían que tener como que una cosa que aspirabas tener en tu casa era la enciclopedia, ¿no? Y había grandes enciclopedias, esas temáticas, la de Disney, pero además estaban estos libros que eran tomos completos en donde había colecciones infantiles, que eran, pues para mí fueron mágicas, la verdad, fueron mis compañeros esos libros mucho tiempo. Esa parte de lectura que comentas, efectivamente, la parte del Pentateuco, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomios. Tengo muchos amigos que son ateos y me sorprende que a veces un ateo conoce mejor la Biblia, digamos, conoce o la versión de una Biblia cristiana de Reina Valera, 67 libros, o nos vamos con la versión católica, con los 7 libros que obviamente hay ese debate. Pero finalmente la Biblia creo que en la Biblia encontramos todo. Y los grandes autores ahí ya lo han escrito, ¿no? Yo creo que efectivamente la parte de Génesis, ¿no? O sea, ¿qué llega a la mente? Vamos a hacer algo de ping-pong. Génesis, ¿qué llega a tu mente? La creación. La creación, ok. Éxodo. Híjole, esa aventura épica de ir de un territorio al otro, exiliados, el perderse, pues el éxodo hacia una tierra prometida, ¿no? A tierra prometida. ¿Y crees que, nunca me he hecho esta pregunta y te la quiero hacer a ti, porque sé que eres un gran lector y conoces el movimiento que vamos a hacer ya, pero Éxodo, cuando Andrés Manuel hace ese famoso éxodo de Tabasco, ¿crees que viene una parte de ahí? A mí hay cosas de Andrés Manuel y te voy a decir, y hay datos, pues leí hace poco que en más de 100 ocasiones Andrés Manuel mencionó temas espirituales que tienen que ver con el cristianismo, además de todo lo que tiene que ver con espirituales de las culturas madres, de las tradiciones, pero más de 100 ocasiones, creo que es el presidente que más ha hecho señalamientos, ha puntualizado cosas hacia el cristianismo. Y sin duda el éxodo ese tiene que ver en la formación que Andrés tiene. Él se consideraba cristiano, de los que entendía a Cristo, dijo, como el luchador social más importante que ha tenido el mundo, sin duda. Pero a mí me traes a la mente un poquito cuando Peña Nieto dice en la FIL, que sabíamos que iba a regarla sí o sí, que la Biblia, yo dije, pues ahí vas bien, o sea, no importa, aunque no sea un libro que consideres tú o yo, o sí, espiritual, pues también es una épica tremenda, son aventuras en las que estás viendo un gigante que pelea con el desprotegido y estás viendo cómo un arca está con los animales salvando. O sea, son relatos en serio de aventura también, si lo quieres ver por el lado literario, si lo quieres ver por el lado espiritual, si lo quieres ver por... O sea, tiene muchas lecturas, pero sí, pues son libros que te van marcando. Que te van marcando el éxodo. Y si ahora nos pasamos a otra parte, como tú dices, en esa recomendación, ya en la prepa, ¿qué libro es obligatorio a alguien que esté en la prepa para que despierte ese pensamiento crítico? A mí hay 2 autores latinoamericanos que me encantan. Uno es García Márquez, que además García Márquez tiene una identidad ideológica de izquierda, que estuvo en Cuba, que fundó la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Y que bueno, García Márquez, el que me pongas, ¿no? El Gabo. Pero también, fíjate ahí, y en eso coincido con Andrés Manuel, que era un gran lector también de otros, aunque no ideológicamente pertenecían a esto, como Vargas Llosa. O sea, yo a la edad de 15 años leí La ciudad y los perros y me pareció, me voló la cabeza. Y después leí otro libro que es La tía Julia y la escribidora. Buenísimo, que es un libro que trae varios libros. Y sí, para llegar a todo eso, Pero ¿no crees que de Mario Vargas Llosa, perdón que te robe las palabras,
con el que le dan el premio Nobel de qué es la historia en Haití, es el libro con el que le da Chivo. Sí, la danza del chivo, Ajá, ese libro, finalmente, que es con el que da el premio Nobel. Pero hay un antes y un después de Mario Vargas Llosa, ¿no? Al Claro. final del día, creo que lo reconoce Andrés Manuel. También yo cuando leía a Vargas Llosa, sin duda, obviamente, me encantó. Efectivamente, Gabriel García Márquez, pues, el que comentemos, ¿no? Y el trabajo que hace en Cuba, al finalmente, ¿no? Sí, sí, ¿Crees sí. que, crees que Lo conocí a Gabriel. tuviste la oportunidad? Lo conocí A así, ver, estaba yo, platícanos. no digo, no platiqué ni Sí, nada, sí, sí, estaba yo sí. en un concierto de Sabina, de Joaquín Sabina en el auditorio, Ok, y Joaquín Sabina dijo hace, no sé, que hará unos 15 años, no sé si estoy bien o... sí. Dijo, oigan, de todos los conciertos que he hecho, en el Auditorio Nacional es el que me enorgullece tanto porque por primera vez ni en Colombia, ni en España, ni en ninguna parte, el Gabo me ha hecho el honor de venir. Aquí está sentado y en eso volteo y estaba aquí y dice, wow. No, y tiene su casa en Colombia, ¿no? Tiene Casa toda su colombiana. parte en Colombia, Gabriel García Márquez, yo creo que esa parte que tiene, hay una, Taibo, creo que le tocó todavía en Colombia poner Qué padre. alguna, librería por parte de nuestro país, en Colombia, fomentando esa literatura, Sí. fomentando esa literatura. Taibo, ¿qué libro es el que más te gusta? O sea, él tiene un repertorio, pero ¿cuál No, crees? no soy gran lector de Taibo, pero el Che. El El Che. Che para mí fue, yo descubrí al Che por Taibo. O sea, yo cuando vi el libro de El Che pensé, ni siquiera yo no conocía a Taibo, Claro. yo una persona de 12, 13 años quizá. Y me la aventé, yo creo que es un libro además grueso, Sí. muy bien ilustrado con fotografías, yo creo que en 5 o 6 días. No es cosa fácil para un jovencito de Sí. 13 años, me super clavé. Creo que ese es el gran libro que tiene Sí, Taibo. y yo creo que el Che, hablar del Che, toda esa parte, o sea, cuando se conocen aquí en la Ciudad de México con Fidel Castro y cuando van obviamente el asalto a Moncada, cuando hacen la Revolución Y es de los Cubana, primeros libros que yo leí que tuvieran de estos libros históricos, pues que te dieran un sí, relato histórico y que te motivara tanto. Hubo eso y sembró en mí muchas cosas, además en esa edad, con el zapatismo, el levantamiento armado que decía, los preparativos que dices tú que tuvieron aquí en México, lo que sabemos del café claro, Habana, cómo se iban Café a La los Habana, cerros allá para el Estado de México sí, ahí en a Bucareli, entrenar, en Hidalgo, cómo fueron, eso es genial, ¿no? Eso es los preparativos, esa plática que tiene con el Che cuando lo conoce aquí en México, me claro, parece que en San claro, Rafael, en la colonia, sí, sí, por ahí en la sí, Cuauhtémoc, sí, en la alcaldía, y que duran ahí platicando 8 o 9 horas, dice Taibo, entonces me parecía genial, decía, híjole, qué bien logró enlazar de tal forma que un documento histórico, que yo creo que es el gran documento histórico claro. que tiene el Che, uno de los grandes, fuera además tan entretenido. Entonces, esta formación que vas teniendo, obviamente, de la literatura, obviamente de tus padres, finalmente en ese ámbito de tener lectura, como tú dices, no había redes sociales, entonces yo me acuerdo también en vacaciones, mi primer libro que leí fue a Kafka, y entonces pues yo tenía 11 años y obviamente leer Kafka pues es complicado, ¿no? Como hoy leer Rayuela, creo que libros que sí que nos marcaron mucho, mucho la vida. Escritores españoles, a mí me gustó mucho Arturo Pérez Reverte, hay un libro del tablero de ajedrez, pero creo que toda esta literatura, filosofía también, 68, ¿no? Elena Poniatowska, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí ese libro, cuando vi la Todo película, eso te va formando, la película de Rojo Amanecer, claro, el libro de Elena, de Carlos Montemayor, Montemayor. que es de Chihuahua, hizo un libro que se llama Las armas del alba. Y ese libro habla de un momento histórico que para mí es trascendental en lo que sucedería en México durante los 60, 70 y 80. Ese libro habla del asalto al cuartel en Madera, Sí, un 23 de septiembre del año 65, me parece. sí, 3 años antes del 3 años antes. 68. Unos jóvenes con mucha ilusión, esperanza, van e intentan asaltar este cuartel en Madera, Chihuahua, que es una parte de la sierra que colinda ya casi con Sonora, y que en esta peripecia resultan victimados atrozmente por el gobierno y que hacen que el norte del país, Chihuahua específicamente, se vea sumido todo el movimiento de izquierda. Porque pues obviamente un momento de represión durísimo. Pero creo que ha faltado que el 68 también
Claro. Recordemos el 65 antes del 68, Claro. que es como el movimiento que inspira a estos jóvenes también. Y yo creo que este 65, 68 son muy importantes, pero ¿sabes qué? Hay algo que yo te quiero preguntar, Ramón, las tres transformaciones y la cuarta al final. Primera transformación. Si estamos en esa primera transformación, ¿no te parece interesante que somos de los pocos países con tres revoluciones, con tres transformaciones y ligado a tres constituciones? Sí. O sea, la de 1824, esa primera transformación, ¿qué llega a tu mente? Bueno, o sea, siempre que hablo de las transformaciones, la verdad es que se me estremece el Claro, corazón claro. porque estamos siendo parte. O sea, fíjate, vamos a hablar de el padre Hidalgo, de Sí, Morelos, de esos personajes. sí, Pero cuando hablas de esos y después los que vamos a platicar, tú y yo estamos siendo parte de esta cuarta sí, transformación. O sea, sí, nos ha costado muchísimo, ¿verdad? sí, Una transformación pacífica, bueno, que ha tenido sus momentos, pero pacífica en lo general. Pero somos parte de la transformación. Esta primera, sin duda, un movimiento de rebeldía, sí. un movimiento que busca eh, tener autonomía en muchas cosas, en las decisiones, y que pues ahí te deja los grandes padres. Lo que te decía, Hidalgo es una inspiración, Morelos siempre será una inspiración. Sentimiento de la nación está adelantado, Sentimientos obviamente, de la nación, claro, son sí, ya sí. estadistas, ¿no? La segunda transformación, ya las leyes de reforma, Juárez, ¿no? Juárez yo creo que también es algo, cuando llega a tu mente Juárez, A mí es una figura central. Yo de nacimiento, yo nací en Chihuahua. Entonces a mí me hilan muchas cosas desde muy chico también. Hice allá 2 o 3 primeros años y después nos venimos a México. Pero me acuerdo visitar, por ejemplo, la primera transformación, fusilaron a Hidalgo en el Palacio de Gobierno. es Está el correcto. monumento donde fusilan a Hidalgo. Pero además ahí a unas cuantas calles está la casa de Juárez. En este éxodo que también tiene Claro, Juárez hacia el que norte. se va al norte, Reconocer que el norte no era nada más el norte, era claro, el paso de Juárez claro. hacia Estados Unidos, el paso y Ciudad Juárez, Por ¿no? Porfirio Díaz se va al éxodo, Porfirio ¿no? Díaz. Creo que trabaja en una fábrica de puros, algo Pero así, vivió ahí y la claro. presidencia itinerante estaba ahí en Chihuahua también. Sí, sí, Entonces, esa sí, segunda transformación formación, también me da mucho sentido. El decir, cómo empezamos el movimiento a pesar de que en ambos casos la vida vaya en ello. O sea, cómo es que sí, en serio, esto no te pertenece a ti ya, te pertenece al movimiento completo. claro, al movimiento. Es una Y mística súper importante que cuando la tienes es cuando detonan los movimientos. detona. Y una tercera transformación, la Revolución Mexicana, Constitución del 17. O sea, creo que esta Constitución, 219 diputados, pero este proceso de la Revolución Mexicana, también esta transformación, ¿qué personajes para ti llegan a la mente en la tercera? Para mí el gran personaje, híjole, y ahí puede ser polémico, hay quien dice que Madero, desde Sí, luego en el centro y en el sur del país es Zapata, pero para mí el gran personaje es Villa. Villa, pues claro, Sí. vas a decir O Villa, ¿por qué? sea, Porque fui a su casa, pues ahí además está fui su a su museo, casa, ¿no? Bueno, pues tengo muchas anécdotas sí, con los villistas, conocí villistas, todavía yo sí, muy chico, experiencias bien bonitas, pero Villa creo que era más allá de la persona letrada, el que claro, entendía las leyes, o sí, la persona no. Villa, además de todo eso, era una persona muy apasionada. Creo que era el más pueblo de sí, todos. sí, Creo que era el sobre el que se cometieron más injusticias, acusado de abigeato, que es robar ganado, sí, 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 más penado antes que sí, matar a una persona o cometer violación. Este, Villa, cuando viene a México, esa foto que tenemos sí, aquí, cuando se pone histórica, histórica, y él además, me encanta cómo ser del más pueblo, como yo dije, llega a ser el personaje más empoderado y dice, yo sí me siento en la silla. Y sí, se sienta en la silla, pero después, como todas personas, me pasa mucho a mí, es una persona extremadamente sensible, o sea, en la muerte de Madero lo ves con un claro, pañuelo llorando, claro, y además cómo logró comunicar. Yo creo que, y eso pasaremos actualmente, si no comunicas en la política, estás claro, fuera ahorita. claro, Pero a ver, te estoy hablando del periodo revolucionario. sí, Villa tenía un convenio con las grandes casas de filmaciones norteamericanas para que vieran quién era Villa. Villa producía, tenía claro, uniformes de primera, claro, sabía que el movimiento tenía que ver con la cuestión revolucionaria, armada, bélica, pero también tenía que ver con un mensaje, desde luego moral, pero también un mensaje a las masas. O sea, el que vieras a los Dorados de Pancho Villa, el que te cuenten la épica de cómo lo han claro, estudiado los generalísimos europeos, de cuando toma la bufa en Zacatecas, y cuando vas a Zacatecas,
y además ves que tomar allá es imposible, subir a fusil, ¿verdad? Claro. Winchester y estar disparando. Eso es una épica que yo creo que tenemos que todavía profundizar más. Con Andrés Manuel tuvimos el año de gobierno Sí, de Francisco de Villa, Francisco Villa. y a mí me encantó porque durante años fue el momento, el antihéroe para muchos Sí. de estos revolucionarios del PRI que después lo hicieron para un Claro. ladito. Y alguna vez en estos mitos que hay de Villa, déjame decirte que yo juré a los 5 años, 6 años, que iba a venir con un trascabo, con algo, a sacar los restos de Pancho Villa del el monumento. El momento. El monumento Sí, a la sí, revolución, sí, sí. después de que mi tía me contaba historias de Pancho Villa y decía, los voy a traer de nuevo a Chihuahua, a Parral, al mausoleo que quedaba a 3 casas de donde Sí, mis papás sí, sí, viven sí. en un parque. Ahí sí. Entonces, para que veas que somos villistas, sí, No, no 100%. seas villistas. Y como tú dices, estos héroes entonces, estos héroes son estadistas. O sea, un Morelos, un Hidalgo, un Juárez, un Villa, un Zapata, veían más allá. Y entonces en esta cuarta transformación, vamos a Andrés Manuel. 3 logros que ves de Andrés Manuel, del expresidente, que hoy, hace una semana, se conecta y despierta al movimiento. O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la mística de Andrés Manuel? A ver, sí. Necesitas, sí, ser una persona que inspire al pueblo, que recoja los reclamos, que estés dispuesto a dar una lucha con todo lo que lleva, pero después de que haces eso, también tienes que estar dispuesto a dirigir los esfuerzos. O sea, no me imagino yo que después de que nos independicen y que no hubiéramos llevado a buenos términos con la Constitución, no me imagino yo en la revolución, ok, vamos a las armas, pero después de eso, ¿qué? ¿Qué sigue? Democratizamos al país. Sí. Y Villa, por ejemplo, pues Villa después de las armas también fue un excelente gobernador, un periodo muy corto que estuvo, pero es el Villa gobernador. Bueno, con Andrés Manuel pasa esto mismo, o sea, quienes siguen al personaje se encuentran como un primer flachazo mental el Andrés Manuel sangrando aquí, defendiendo en un movimiento el tema de los pozos petroleros, las injusticias con los trabajadores, sangrado después de una represión. Sí. Y no se queda ahí, además no llama desde ese momento primario a la violencia, sino que dice, vamos a un éxodo, eso es el éxodo. Y a caminar todo el país. Y a caminar todo el país. Caminar el país. Que conoce todos los municipios, los más de 2,000 y tantos municipios 2,400 que él conoce, y efectivamente creo que esa parte que tiene Andrés Manuel de recorrer el país, de ser un gran lector, obviamente, de estar presente, hay algo que habla, los pueblos originarios, y hay un video donde él narra, ¿no? Donde está con los pueblos originarios, que dice, voy con mis zapatos, y así era mi trabajo. Entonces, sí, en la Chontalpa. En la Chontalpa. Entonces, realmente, y por eso hoy ya esa reforma al 2 constitucional, donde se reconoce esos pueblos originarios, donde realmente es sentirte orgulloso de dónde venimos. Y entonces, pues de ahí vienen los grandes logros por los que me preguntabas. Yo conocí a Andrés Manuel, digamos, venía yo siguiendo como de la ciudad de la Esperanza, como de ahí empieza a dar un logro. O sea, sí, todo lo que nos has platicado está muy bonito, pero a ver, ponlo en práctica. Y lo puso en práctica. Claro. Y en esa práctica, te acordarás tú rápido, en la Ciudad de México hay un antes y un después. Sí. Para empezar en infraestructura. O sea, pero además era un personaje que desde la izquierda y desde el progresismo lograba conjuntar esfuerzos. O sea, en el patronato del centro histórico, que el centro histórico no volvió a ser igual, es otro, estaba, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Claro. Tú ves los segundos pisos del periférico, el único tramo que no, se cobra es el que él hizo, y además de calidad excelente. Demostró en la Ciudad de México que puede hacer cosas impresionantes, impactantes. Yo lo conocí en 2006, en 2005, previo al primer triunfo que tuvimos de la presidencia, el de 2006, con ese fraude que nos hacen. Ahí me tocó a mí participar de manera total. Yo renuncié a mi trabajo y me puse a trabajar en esa campaña, 2006, toda la campaña en 2006. Que era el de Sonríe. ¿Te acuerdas? De Sonríe, vamos a ganar esta, por el bien de todos, primero los pobres. O sea, él siempre tuvo esa parte. Y entonces, vamos ya a la doctora Claudia. A la doctora Claudia, ¿qué 3 logros ves ahorita principalmente? A ver, de Andrés uno, el más importante creo yo, que es el tema de la revolución de las conciencias, el que nos haga pensar de manera distinta y que sí tenemos que recobrar nuestra identidad y a partir de hacer todo. Y bueno, el humanismo mexicano como
un modelo nuevo político, ideológico, claro, que pone en el centro de las decisiones de claro, gobierno, de este gobierno del 18 al 24, al pueblo. Que claro, cuando lo pones al centro, tienes que ver cómo le haces para que tenga menos desigualdad, para que tenga más oportunidades, y de ahí empieza el salario mínimo. claro, Y de ahí empieza el construir una refinería, claro, el decirles, terminamos con este gran negocio que es el aeropuerto que tienen y hacemos uno. ¿No vas a poder? Pues sí pudo. Y además vamos a hacer el tren y vamos a traer, eran proyectos que claro. pensabas que no iban a pasar y pasaron. Esos son casi 3 grandes logros. Bueno, los La becas doctora. para estudiantes, los jóvenes construyendo el futuro, las madres solteras. La doctora, sin duda alguna, el gran logro es el poner en el centro a la mujer mexicana. Claro, O sea, de cuando pones tú en el centro a la mujer mexicana, cuando la ayudas, esto de 64 como una claro, de las primeras cosas, el cómo hacer para que los jóvenes tengan vivienda, que está en un programa excelente, el tema educativo, esto que es tan viral de las preparatorias, pues bueno, es porque nos lo repite, claro, porque se lo crees, porque estás viendo un mensaje en el que está atacando también el tema de la delincuencia. Quizá los temas más sensibles que tenemos sigue siendo el de la seguridad y el de salud, ¿no? claro. Y Reconociendo la educación transforma un país. y la Es educación la transforma manera. un país. Ahora, yo quiero ir cerrando con esta parte de Más Movimiento. Yo veo que eres fundador y dirigente nacional de Más Movimiento. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay varios movimientos en Morena. ¿Cuál sería la diferencia en 30 segundos? A nosotros nos gustó mucho que Andrés Manuel dijo que cuando tuviéramos campañas políticas teníamos que ganar como partido político, pero cuando no, que es el mayor tiempo, tenemos que ser el movimiento. Y el movimiento es este espacio que tenemos que darnos para tener diálogo con sectores de la sociedad, sindicatos, estudiantes, trabajadores, empezar a pensar en políticas públicas que se puedan adaptar desde nuestra colonia, desde nuestra sección, desde nuestro municipio, irlas creciendo, economía social y solidaria, cómo le hacemos para organizarnos y para empezar a hacer otras cosas. Eso es el movimiento que además acompaña al partido, movimiento partido. Y el movimiento tiene que nutrirse de todos estos esfuerzos que estamos haciendo. Por ahí es por donde este equipo que hemos integrado, que se llama Más M, ha ido transitando. Por ahí es por donde vamos, Rafael. Ok, Ramón. Pues cerramos el programa con un mensaje que quieras decir a todos los amigos que nos están viendo a través de este programa. Celebrar que hay espacios como este que tienen ustedes aquí, que son transparentes, de diálogo, independientes, y que estemos estimulando esto constantemente. Nos está tocando vivir en un momento histórico, somos muy afortunados en ser parte de una cuarta transformación, que si bien no ha concluido, no ha llegado todavía a buen puerto, vamos por el camino correcto. En este segundo piso con la doctora Claudia vamos a hacer más cosas que las que hicimos hace 6 años, nos lo dijo el presidente. Tenemos una presidenta de primera reconocida en el mundo. Disfrutemos eso y bueno, pues estamos en época de Navidad. Les deseo felices fiestas a todos. Pues muchas gracias, Ramón. No olviden sintonizarnos todos los martes, 7 de la noche. Y créanme que ha sido un excelente programa. Muchas gracias, Rafael, Ramón. a ti. Muchas gracias. Hasta luego.